¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es una de las ideas más intuitivas que tenemos sobre nosotros mismos. Sentimos de forma casi indiscutible que somos los autores de nuestras decisiones, que cuando elegimos entre café o té por la mañana, entre estudiar o descansar, entre hablar o callar, esa elección nos pertenece, nace de nosotros. Pero ¿qué significa exactamente tener libre albedrío? Implica que en un momento determinado podríamos haber actuado de forma distinta, que no estábamos completamente determinados por causas externas o internas, sino que hubo un margen real de elección, una bifurcación en el camino y que nosotros, con plena libertad, escogimos una de las opciones posibles. La filosofía ha debatido esto por siglos. Para algunos, como Immanuel Kant, el libre albedrío es lo que nos hace moralmente responsables. Si no podemos elegir libremente, entonces, ¿cómo podríamos ser culpables o virtuosos? ¿Cómo podríamos castigar o premiar a alguien por algo que no pudo evitar hacer? Sin embargo, otros pensadores cuestionan esa aparente libertad. ¿Y si nuestras decisiones fueran simplemente la punta del iceberg de procesos inconscientes, hábitos, biología, educación y experiencias pasadas? Es decir, lo que creemos que es una libre elección podría ser solo la parte visible de una cadena causal muy profunda, fuera de nuestra conciencia. Y aquí comienza el conflicto. Por un lado sentimos que elegimos, pero por otro la ciencia y la lógica sugieren que tal vez simplemente sucedemos, que cada pensamiento, impulso y acción está encadenado al pasado. ¿Cómo reconciliamos esa tensión? Tal vez para empezar observándola sin buscar una respuesta rápida. El libre albedrío no es solo un concepto filosófico, es una experiencia humana. Y quizá al explorarla descubramos algo más profundo sobre nuestra mente y sobre lo que significa ser libres. El determinismo y la ilusión de la elección. Durante siglos el libre albedrío fue considerado una verdad casi indiscutible, pero conforme la ciencia ha profundizado en los procesos cerebrales y la física del universo, ha surgido una hipótesis incómoda, que nuestras elecciones no son tan libres como parecen. El determinismo es la idea de que cada evento, cada pensamiento, cada acción está causado por eventos anteriores. Bajo esta perspectiva, el universo funciona como un reloj. Cada engranaje gira porque otro lo hizo girar antes. Esta idea no es solo una especulación filosófica. La neurociencia experimental ha comenzado a revelar patrones que desafían frontalmente la noción clásica del libre albedrío. En los años 80, el neurólogo Benjamin Libet diseñó un experimento que marcó un antes y un después. Descubrió que la actividad cerebral que precede a una decisión, lo que llamó potencial de preparación, aparece hasta 500 milisegundos antes de que la persona diga conscientemente haber decidido. Es decir, el cerebro decide antes de que tú seas consciente de la decisión. Investigaciones más recientes, como las de John Dylan Haynes, han ido más lejos. Usando imágenes por resonancia magnética, se ha podido predecir con un 60% de precisión qué botón presionará una persona hasta 7 segundos antes de que ella crea haberlo decidido. Esto sugiere que el proceso de tomar decisiones ocurre en niveles no conscientes y que la sensación de libre albedrío es posterior, una narración interna que justifica lo que ya ha sido elegido. Si eso es así, el yo no sería el autor de la acción, sino más bien su portavoz.
Además, si lo llevamos al plano físico, la mecánica clásica, la física que describe objetos grandes, también es completamente determinista. Si se conocen todas las variables de un sistema, es posible predecir su evolución. Aunque la mecánica cuántica introduce cierta indeterminación, esta no necesariamente apoya el libre albedrío. El azar no equivale a libertad. No somos más libres si una partícula subatómica salta aleatoriamente y afecta a nuestro cerebro. Entonces, si nuestras elecciones son efectos de causas previas, ¿dónde queda la libertad? Quizá lo que llamamos libertad no sea más que una ilusión funcional, una ilusión que, aunque nos hace sentir agentes, no resiste un análisis riguroso cuando miramos bajo la superficie. El cerebro automático y la construcción del yo. Si el libre albedrío es una ilusión, ¿quién decide entonces? La respuesta que hoy ofrece la neurociencia es desconcertante. Nadie en particular. Lo que llamamos yo, esa voz interna que cree dirigir nuestra vida, no es el centro de mando, sino una narración posterior, construida por el cerebro para dar coherencia a procesos que ya ocurrieron. Experimentos con pacientes que han sufrido lesiones cerebrales o intervenciones quirúrgicas revelan esto con claridad. El caso de personas con el cuerpo calloso cortado, el haz de fibras que conecta ambos hemisferios del cerebro, es especialmente revelador. En algunos de estos casos, cada hemisferio puede actuar de forma independiente, generando comportamientos contradictorios. Por ejemplo, una mano puede abotonarse la camisa mientras la otra la desabotona. Y al preguntar al paciente por qué lo hizo, responde con explicaciones inventadas que suenan lógicas, pero que no corresponden a la causa real. ¿Qué demuestra esto? Que el cerebro prefiere tener una explicación coherente, aunque no sea verdadera. El yo se comporta como un narrador que reconstruye el sentido de lo que ya ha ocurrido. Otro caso revelador es el del síndrome del miembro ajeno, en el que una mano realiza acciones sin el consentimiento consciente del paciente. No es una metáfora, una parte del cuerpo se mueve sin que el yo lo haya decidido. Todo esto apunta a una conclusión incómoda. La conciencia no es quien toma las decisiones, sino quien las observa y luego las interpreta. El neurocientífico David Eagleman lo resume así: la mayor parte de lo que haces, piensas y sientes está ocurriendo en un nivel no consciente. Y agrega: el yo consciente es como un faro encendido en la cima de una gran ciudad. Ilumina poco, pero nos da la ilusión de que todo ocurre allí. Incluso acciones complejas como tocar un instrumento, hablar, manejar o resolver problemas se automatizan con la práctica, y el yo solo interviene cuando hay errores o conflictos. En realidad somos sistemas biológicos que responden a estímulos, condicionamientos, estados internos y aprendizaje previo. La libertad bajo este modelo no desaparece del todo, pero se redefine. Ya no es la capacidad de elegir desde un centro soberano, sino el resultado de un proceso complejo y condicionado que llamamos mente. Si lo aceptamos, podríamos dejar de idealizar el control absoluto y empezar a entendernos como procesos emergentes, no como entidades aisladas que todo lo deciden. La resistencia al determinismo. Aceptar que nuestras decisiones no son completamente libres no es fácil. Hay una incomodidad casi visceral cuando se sugiere que el yo no está al mando. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar esta posibilidad? En primer lugar, porque el sentido de agencia, la sensación de ser quien decide, está profundamente arraigado en la experiencia humana.
Cuando extendemos la mano para tomar una taza de café, sentimos que lo hemos hecho por voluntad propia. No percibimos los microprocesos cerebrales que preceden esa acción. Esta ilusión tiene una razón evolutiva. Nos ayuda a funcionar como organismos sociales. Si no sintiéramos que somos autores de nuestros actos, sería difícil asumir responsabilidades, planificar o aprender de los errores. La conciencia del yo, aunque limitada, sirve como una interfaz eficiente entre nuestro sistema biológico y el entorno social. Pero que algo sea útil no significa que sea cierto. El psicólogo Dan Wegner, autor de The Illusion of Conscious Will, lo plantea así: la voluntad consciente no es la causa de nuestras acciones, sino una historia que contamos sobre ellas. Por otro lado, hay razones culturales y morales que refuerzan esta resistencia. Vivimos en sociedades que premian la autodisciplina, la ambición y el esfuerzo personal. La idea de que alguien elige ser exitoso o fracasar está profundamente incrustada en nuestras narrativas colectivas. Si aceptamos que nuestras decisiones están condicionadas por la genética, el entorno, la educación, la química cerebral, también tendríamos que revisar nuestras ideas sobre culpa, mérito y castigo. ¿Cómo justificaríamos entonces un sistema de justicia basado en la idea de responsabilidad individual absoluta? ¿O los sistemas educativos que castigan la falta de motivación como si fuera una elección voluntaria? Esta es la verdadera amenaza del determinismo. Nos obliga a replantear el fundamento ético y social de nuestras instituciones. Y sin embargo, la evidencia está ahí. La ciencia no busca consuelo, busca comprensión. Quizá el reto no es rechazar el determinismo, sino aprender a convivir con él. Comprender que no somos autores absolutos de nuestras vidas no tiene por qué llevar al nihilismo. Al contrario, puede ser un acto de humildad, reconocer que somos parte de una red de causas y que cada decisión, cada pensamiento, cada emoción es un punto en una cadena infinita. ¿Qué libertad nos queda? Teorías modernas y nuevas preguntas. A estas alturas podría parecer que el libre albedrío ha sido completamente desmantelado, pero la discusión está lejos de estar cerrada. En los últimos años, filósofos y científicos han intentado redefinir qué significa ser libre en un mundo determinado. Uno de los más conocidos es Daniel Dennett, quien defiende una posición llamada compatibilismo. Para Dennett, la pregunta ¿somos libres? No tiene sentido si entendemos libertad como algo mágico o sobrenatural. En cambio, propone que la libertad que importa no es la de estar fuera del universo y sus leyes, sino la de ser sistemas complejos que pueden prever consecuencias, aprender, razonar y actuar con intenciones coherentes. Bajo esta perspectiva, ser libre es ser racional, sensible a razones y capaz de cambiar con la experiencia. No se niega el determinismo, pero se reinterpreta la libertad como una propiedad emergente de sistemas conscientes. En el extremo opuesto está Sam Harris, neurocientífico y filósofo, quien afirma que el libre albedrío es una ilusión total. Según Harris, incluso si aceptamos que hay grados de complejidad en el cerebro, eso no significa que haya un yo tomando decisiones desde un punto central. Todo lo que pensamos, sentimos o decidimos es producto de factores que no controlamos: la genética, la química cerebral, las experiencias previas, incluso los pensamientos que aparecen en nuestra mente. Harris lo resume así: puedes hacer lo que quieras, pero no puedes querer lo que quieres. Para él, aceptar esta realidad no es deprimente, sino liberador. Nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás.
Si comprendemos que las personas no eligen ser crueles, flojas o adictas, al menos no desde un centro libre y soberano, entonces podemos dejar de juzgar y empezar a entender. También están los que exploran el indeterminismo cuántico como una posible puerta a la libertad. La mecánica cuántica muestra que, a nivel subatómico, el universo puede ser impredecible, pero muchos científicos coinciden en que el azar tampoco salva al libre albedrío, que una decisión surja de un evento aleatorio no la hace más libre, sino simplemente más impredecible. Así, entre determinismo y azar, la libertad absoluta parece no tener lugar. Sin embargo, hay una forma de libertad que permanece, la libertad de entender cómo funcionamos, de conocernos mejor, de reconocer nuestras cadenas internas, y dentro de esas cadenas encontrar espacio para transformar hábitos, estructuras y perspectivas. Tal vez no seamos capitanes absolutos, pero sí podemos influir en la dirección del barco, si entendemos el viento, el mar y nuestras propias velas. Vivir sin libre albedrío, responsabilidad, sentido y compasión de un mundo determinado. ¿Qué sentido tiene la vida si no somos realmente libres? Esa es una pregunta que muchos se hacen al enfrentar la idea de que nuestras decisiones y acciones están profundamente determinadas por factores que no controlamos. La respuesta, aunque desafiante, no está en rechazar la idea de un mundo determinado, sino en redefinir lo que significa ser libre y responsable. Vivir sin libre albedrío no nos deja sin responsabilidad, ni nos priva de sentido. Al contrario, nos da una oportunidad única para expandir nuestra compasión y aprecio por la complejidad de la vida humana. En primer lugar, es fundamental entender que, aunque no podamos decidir libremente cada pensamiento o acción, somos responsables de nuestras respuestas ante lo que ocurre. La psicología moderna nos enseña que, aunque nuestros impulsos y emociones a menudo se originan en procesos automáticos, sí tenemos la capacidad de ser conscientes de ellos. Podemos observar, reflexionar y elegir cómo actuar ante nuestras reacciones, incluso si no las controlamos completamente. Este tipo de libertad, la libertad de respuesta, es una de las formas más poderosas de vivir de manera responsable. ¿Cómo puede esto ayudarnos a encontrar sentido en la vida? La clave está en la autocomprensión y el autocuidado. Si entendemos que estamos condicionados por factores biológicos y ambientales, también podemos reconocer que no somos culpables de todo lo que nos ocurre. En lugar de luchar contra nuestra naturaleza, podemos aceptarla y trabajar con ella, mejorando nuestra capacidad para tomar decisiones más saludables, más conscientes y más compasivas. En cuanto a la compasión, este entendimiento del determinismo ofrece una perspectiva profundamente liberadora. Si aceptamos que los demás no son completamente libres para tomar sus decisiones, dejamos de verlos como culpables absolutos por sus acciones. La compasión surge de comprender que todos estamos sujetos a la misma red de causas y efectos. Podemos ser más amables con los demás, sabiendo que, al igual que nosotros, sus limitaciones no son un reflejo de su carácter, sino de sus circunstancias. Responsabilidad y libertad no tienen que ser opuestos. Ser responsable en un mundo determinado significa ser consciente de lo que depende de ti, tu respuesta ante los eventos, tus actitudes y tus relaciones. Aunque no podamos controlar todo, podemos decidir vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, adaptándonos a lo que está en nuestra esfera de influencia. La sabiduría reside en reconocer nuestras limitaciones, pero también en saber que dentro de ellas hay espacio para la transformación. Ya no se trata de buscar una libertad total,
sino de encontrar libertad dentro de las restricciones, construyendo una vida llena de significado, empatía y crecimiento personal. Quizás en lugar de un yo libre que todo lo decide, el verdadero propósito de nuestra existencia esté en ser parte de algo más grande, en aprender a vivir conscientemente dentro de un sistema interconectado. Y es ahí, en ese entendimiento, donde podemos hallar la paz, el sentido y la verdadera libertad de vivir plenamente.